Hola, ¿qué tal? Buen día. De parte del equipo número 4 les saludamos los estudiantes de la licenciatura en Derecho. Actividad video expositivo de la materia Epistemología, impartida por la catedrática Roxana Lisset Villatoro Vidal. Integrantes del equipo: Denis Alexandre Hernández García, Eric Daniel de la Cruz Reyes, Gregorio Pérez de los Santos y Cristian Ernesto Madrigal Ricardes. Turnos sábados vespertinos. Esperemos y sea de su agrado. El conocimiento y sus corrientes epistemológicas. Para efectuar esta tarea se tomará como referencia la teoría del conocimiento de J. Hensel, obra que sitúa en un contexto no solo expositivo, sino crítico, los desarrollos de mayor relevancia. Les saluda Eric Daniel de la Cruz Reyes, integrante del equipo 4, subgrupo 1, de la carrera de Derecho. Buenas tardes, maestra Roxana y compañeros de clase. A continuación, en este video, guiado por las diapositivas que se presentan, explicaremos la posibilidad del conocimiento con cada uno de sus conceptos: el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo, el pragmatismo y el criticismo. También conoceremos el origen del conocimiento basado en el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el apriorismo. Para finalizar, veremos la esencia del conocimiento, mencionando las diversas soluciones y lo que deriva de ello, como las soluciones premetafísicas, a través del objetivismo y el subjetivismo. Las soluciones metafísicas con sus tres métodos: el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. Y por último, las soluciones teológicas, mediante la solución monista y panteísta y la solución dualista y teísta. Abróchense los cinturones y sigan este viaje del conocimiento y sus corrientes epistemológicas. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Gregorio Pérez de los Santos, de la carrera de licenciatura en Derecho. Les voy a hablar un poquito del tema, la posibilidad del conocimiento. Nos habla del dogmatismo. Dice que el dogmatismo es una visión de vida bajo un esquema cerrado y limitado que restringe las acciones y comportamiento de una persona o grupo social únicamente bajo ese modelo que enfoque. Puede haber dogmatismo en distintos campos como la religión, la política o en costumbres o comportamientos culturales. El dogmatismo dice que viene de la palabra dogma, que es un modo de vida que no permite otro modelo. Otra característica del dogma, que se presenta como la única verdad válida y sus preceptos y principios son indiscutibles. Son 6 los principios exponentes del dogmatismo, tales de Mileto, Anaximandro, tales filósofos, geómetra, físico, matemático y legislador. Como filósofo se considera que fue el primero en Occidente que intentó explicar racionalmente los diferentes fenómenos del mundo. La condensación general de las nubes, el viento del agua, las piedras y las tierras. Además, considera que los lirios es una consecuencia de la condensación. Filósofo y matemático griego realizado grandes adelantos en la geometría y la aritmética.
También se considera que Pitágoras dio nacimiento a las ideas de que el alma se puede elevar hasta alcanzar lo divino. Filósofo natural de Éfeso, ciudad de Jonías. La vida de la opinión parte de la excepción del no ser, en cambio de la verdad. Se fundamenta en la afirmación del ser. Por su parte, la afirmación de ser es apuesta al devenir, al cambio y a la multiplicidad. Hay religiones que se distinguen en los preceptos de las Escrituras, que asumen como sagradas, las cuales dicen que la sangre es sagrada. Por lo tanto, realizan transfusiones de sangre. Algunos de sus creyentes sería como comerla o ingerirla. Prohibición de comer ciertos alimentos. Para algunas religiones, los animales son sagrados o poseen a una esencia perjudicial para el cuerpo y el alma. Por ejemplo, que las vacas son sagradas y pues no pueden ser sacrificadas para alimentarse. Otro es el caso de la carne de cerdo, que es considerada como nociva para el cuerpo. El otro punto es escepticismo. Dice actitud inquisitiva hacia el conocimiento o de duda respecto a afirmaciones que son tomadas por supuesto en otra parte. El escepticismo es generalmente una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda información que no sea bien apoyada por la evidencia. El término se usó para nombrar a los miembros de la escuela filosófica que no afirman nada, es decir, que se quedan en reflexión sin pronunciar ni aceptando ni negando. Se denomina la actividad que adopta quien lo descree de algo. Al término escéptico, si proviene del vocablo griego o conocimiento humano, estos filósofos estaban a los grandes maestros como Platón, Aristóteles o a los estoicos, oponiéndose a cualquier forma de pensamientos dogmáticos. Ejemplo, una persona escéptica no cree en los fantasmas, ya que no existen datos científicos que pueden demostrar su inocencia. La actividad de escepticismo es mucho más común que hace algunas décadas, en gran parte en el exceso de la información que nos ofrece Internet, mientras que una mentira podría proliferar los días, meses, años en el pasado. El día de hoy puede desmantelarse en cuestiones de minutos, luego de una investigación de carácter informal. El otro punto, subjetivismo y el relativismo. Dice que el subjetivismo es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad, donde de cada individuo, el subjetismo nace con los sofistas en el siglo V a.C., cuando se comienza a incorporar nuevas doctrinas que sugerían obrar según la propia convicción. El subjetivismo dice que es toda teoría del conocimiento donde el carácter de verdad se hace dependiente de una forma o en otra, de la constitución del sujeto que conoce. Toda teoría
que puede afirmar que todo lo que es verdad para un sujeto puede no serlo para otro, o sea, es lo contrario. El relativismo se asemeja mucho al ascetismo, pues tanto admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal, por mientras el subjetivismo hace depender del conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente. El relativismo subraya la dependencia de factores externos. Pertenecen a un determinado círculo cultural y los factores determinan contenidos en él. Origen del subjetivismo y relativismo. Esta doctrina filosófica, igual que es escepticismo, aparece en la antigüedad. El subjetismo origina en el siglo V a.C. para el griego y la patria constituida una necesidad absoluta, sin la cual no podía vivir. Los sofistas y los maestros de la sabiduría fueron los primeros que aportaron la reflexión objetiva y la nueva doctrina en la que cada cual ha de obrar según su propia convicción. Representantes de la antigüedad. Protagor nació en Agdera en el año 480 y murió en el 410 a.C., llamado de Atenas por Perices. A petición de este, redactó la Constitución de Turnos. Ejemplo, por ahí dice: el cielo es verde, mientras que en realidad es celeste. Los gastos musicales, cada persona tiene gastos diferentes y su propia percepción sobre el arte de cada cantante. El otro punto, pragmatismo. Como pragmatismo se determina el tipo de actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor de función de utilidad. La palabra como tal proviene del inglés pragmatism. En ese sentido, el pragmatismo reduce la verdad a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico de la vida como tal. El pragmatismo sitúa el criterio de verdad de la eficacia y valor del pensamiento para vida. Se opone, por lo tanto, la relevancia de los datos surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Ejemplo, cuando una persona hace algún tipo de negocio, transacción con otra persona que no le agrada en absoluto, esa persona está siendo pragmática. Cuando un partido político hace un pacto con otro partido político de ideología muy distinta a la suya para aprobar una ley concreta. El otro punto, criticismo. El criticismo, dice, es un sistema de pensamiento que se propone a examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica como tal. Es una doctrina que orientación epistemológica critica el empirismo y el racionalismo. Su mayor exponente es el Immanuel Kant. La investigación del conocer está por encima de la investigación del ser.
Consideramos además que el criticismo es una doctrina filosófica inserta por el pensamiento de la Ilustración, donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema, época crítica propia de la modernidad. Por ejemplo, en el mundo jurídico, el criticismo es de gran ayuda, ya que en un juicio se busca la veracidad de los hechos mediante algunas pruebas, dejando a un lado la razón objetiva, tales como fueron probadas. Hasta ahí, compañeros. Ese es lo que dice la posibilidad del conocimiento. Hola, les saluda Cristian Ernesto Madrigal Ricardes y les voy a hablar sobre el origen del conocimiento. Pues desde el principio los primeros hombres primitivos o hombres nómadas buscaban explicación de todo lo que sucedía en su entorno y al no encontrarla veían que a cada acto tenía una consecuencia. Es así como ellos empezaron a distinguir lo bueno y lo perjudicable y al paso de los días obtenían nuevos conocimientos. Esto hizo que fuesen aprendiendo por sí solos. Más tarde se presenta un proceso de 4 tiempos, a las que estuvieron llamados racionalismo. Esta es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón y de la adquisición del conocimiento. Esta surge en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII y tiene como base la lógica, el análisis, la reflexión y la crítica. Tiene como fundamento la razón. Un ejemplo de esto puede ser que el fuego está a una altura caliente y eso deteriora nuestra piel, ya que nuestro tejido no soporta una temperatura muy alta. Algunos de sus exponentes fue René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. También se compone por el empirismo. Este fue igual una teoría filosófica que enfatiza en el papel de la experiencia y de la evidencia, especialmente en la percepción sensorial, en la formación de ideas, adquisición de conocimientos sobre la noción de ideas innatas, principalmente como la tradición. Un ejemplo, el fuego quema porque me he quemado, es decir, algo que ya nos pasó, una experiencia ya vivida, y tenemos una evidencia, es decir, la quemadura. Sus principales aportadores fue John Locke, George y David Hume. Tenemos igual el intelectualismo. Esa es una posición filosófica en la que prevalecen los elementos intelectuales. Esto surge en la Edad Moderna. Es una guía de la base del conocimiento y la forma de la experiencia y del pensamiento. Sus principales aportadores fueron Sócrates, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Un ejemplo puede ser la voluntad intelectual, por ejemplo, la moral, es decir, corresponde de cada persona. Y por último tenemos el apriorismo, que esta fue una doctrina filosófica que se define que puede adquirir un conocimiento acerca del mundo real sin ocurrir para nada en alguna experiencia. Es decir, podemos tener conocimiento sobre el mundo sin tener experiencia. Esto pasa según la corriente del conocimiento y se deriva de principios innatos, autodivisibles y absolutentes. Son independientes de todas las expectativas y sobre todo de la experiencia. Su principal exponente es Kant, Locke, Descartes, Hegel, Hume y Leibniz. Esta no divide del conocimiento empírico o de la experiencia, sino del pensamiento sentido común, es decir, desde nuestro punto de vista y perspectiva a dar. La esencia del conocimiento. El conocimiento implica una relación entre el sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta a la conciencia natural como una determinación de los anteriores. ¿Qué quiere decir? Desde mi punto de vista,
que esta esencia del conocimiento de la que se habla la adquirimos o la notamos como un afán o interés del sujeto por el objeto. Es decir, el sujeto se enfoca en el estudio del objeto, saber por qué, cuándo y cómo, y si tiene algún fin el objeto, mediante su creación. Como ejemplo, podría plantear el por qué un árbol creció cerca de un río. ¿Qué función cumple al estar situado ahí? El oxígeno que produce, a quienes ayuda cerca de la zona en la cual se encuentra, etc. Es en sí el saber más a fondo del porqué del objeto que se busca estudiar. Para entender aún más la esencia del conocimiento, tenemos que conocer un concepto llamado soluciones premetafísicas, de la que derivan dos puntos: el objetivismo y el subjetivismo. Para el objetivismo, el valor tiene una naturaleza o modo de ser objetivo, pues existe independientemente de un sujeto o conciencia valorativa. En este concepto se entiende que podemos percibir todas las cosas de manera objetiva, basado en lo que vemos o entendemos como lo bueno, adquiriendo así el conocimiento basado en lo que nos dicta la razón. El subjetivismo sostiene que el valor debe su existencia, sentido o validez a reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que se valora. En mi criterio, el subjetivismo es una opinión que damos pudiendo no ser real o igual para todos, puesto que todos tenemos distintos puntos de vista. De esta manera, todo lo que decimos que es verdad se analizará a través de los comportamientos fisiológicos o psicológicos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Denise Alexandra Hernández García y me gustaría compartirles acerca de las soluciones metafísicas que constan del idealismo, realismo y fenomenalismo. Bueno, el idealismo. Antes que nada tenemos que distinguir entre el idealismo metafísico y el idealismo en sentido epistemológico. Se llama idealismo metafísico a la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales y potenciales ideales. Por idealismo epistemológico, que es el que a nosotros nos interesa, se sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientes de la conciencia. El idealismo es una doctrina metafísica, considerada que la esencia de las cosas se encuentra en el mundo intangibles, o sea, Dios, alma o la vida, y se opone al materialismo. En sentido epistemológico, puede ser una doctrina de las ideas que tenemos. En el realismo, en cuanto al valor del conocimiento, el realismo se opone al idealismo, porque sostiene que el espíritu humano puede conocer al ser en sí mismo, y que la verdad consiste en la conformidad del juicio con la realidad. Definamos como realismo a la posición epistemológica que afirma la existencia de cosas reales, independientes de la conciencia. Dentro de esta posición encontramos diferentes modalidades. Se encuentra el realismo ingenuo, el natural y el crítico. Para el ingenuo, no distingue en absoluto entre la percepción que es un contenido de la conciencia y el objeto percibido. En el realismo natural se diferencia del ingenuo, ya que éste pierde su ingenuidad al estar influido por consideraciones críticas acerca del conocimiento. Este se revela cuando no identifica el contenido de la percepción y el objeto, sino que distingue el uno del otro. La tercera modalidad del realismo es el crítico. Se le denomina así ya que se fundamenta en las reflexiones críticas acerca del conocimiento. Este considera que todas las propiedades o cualidades de las cosas las percibimos solo por un sentido, tales como los colores, sonidos, olores y sabores, entre otros, y solo existe en nuestra conciencia. El fenomenalismo. La fenomenología nos encontramos con que es una conciencia o ciencia eidética descriptiva de las esencias de las vidas de la conciencia pura. Es a priori en poco sentido, porque solo describe esencias de las viviendas
de una conciencia que tampoco es empírica sino pura y por tanto a priori. Es decir, objetos ideales y no empíricos. Y es universal porque se refiere a todas las vivencias como apunta a sus objetos. Los intencionales quedan envueltos en las consideraciones fenomenológicas, es decir, todo lo que hay para el fenomenólogo. El método nos lleva al conocimiento de las esencias porque por tradición es la meta de la filosofía. Es un conocimiento evidente y fundado en la institución, pero no instituye sensible, sino eidética, es decir, de esencias. Husserl desarrolló un método científico que, a su juicio, lo convirtió en ciencias escritas, en un nivel de conocimiento distinto y superior a las ciencias ya constituidas. Este consiste en la convicción de que el mundo existe real y independientemente del hombre, y que está constituido por cosas que son utilizadas por el hombre, las cuales tienen cierto sentido y valor para él. La actitud fenomenológica procede a suspender la natural, esto es, a poner entre paréntesis las afirmaciones que normalmente hace la conciencia ingenua y la teoría científica. El acto de suspensión del carácter de realidad, de existencia de las cosas que están ahí. Como si dijéramos por las buenas, es lo que llamamos Husserl-Empöge o suspensión de juicio. Por lo tanto, la reducción fenomenológica opera dejando entre paréntesis ese carácter de realidad de las cosas, a condición de que aparezca el fenómeno libre de todo lo que los oscurece, y puede obtenerse de su contemplación un conocimiento riguroso y estricto, por ejemplo, los perjuicios. Entonces se denomina fenomenalismo a la teoría que afirma que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino como aparecen ante nosotros. De acuerdo con el fenomenalismo, existen cosas reales, mas no es posible conocer su esencia. Solo podemos saber que las cosas son, pero no lo que es. También les hablaré sobre las soluciones teológicas. Bueno, tiene relación entre el pensamiento y el ser. En este caso se tiene una solución teológica del problema. Esta puede darse tanto como en un sentido monista panteísta como en uno dualista y teísta. Las soluciones monistas y panteístas. La idea de una función completa de la naturaleza y Dios. Es residente en las teorías que conocemos de los estoicos. Podemos sustituir la palabra Dios por la palabra universo o por naturaleza, razón y distinto. Mas, sin embargo, siempre que hablemos, tenemos que tener en cuenta de que hablamos de una misma instancia, a la que nos referimos de la misma cosa. La principal dificultad de todos los panteístas consiste en la explicación de la existencia de los seres individuales. Un ejemplo, si un árbol o hombre y piedra son en el fondo lo mismo, ¿qué razón habrá para que existan como antes separados? Naturalmente, el panteísmo podrá contestar que una misma cosa puede tener varios aspectos, que por el hecho de ser madera no son idénticos ni hay razón para que lo sean. El pino y la mesa. Sin embargo, es difícil concebir estas diferencias como si fueran tan solo aparentes. Mientras que el idealismo suprime a uno de los dos miembros presentes en la relación del conocimiento, al negar el atributo de la realidad, y el realismo permite la coexistencia de ambos, el monismo pretende absorberlos todos dentro de una última unidad. O sea, el monismo pretende que todos se vuelvan uno solo para así poder ver que la verdad sí existe y también las creencias pueden ser verdad. Bueno, el objeto y el sujeto, el pensamiento y el ser, la conciencia y cosas, al parecer son solo una dualidad. Y en realidad son unidad, son los dos aspectos de una misma realidad. La solución dualista y teísta. Bueno, de acuerdo con
la concepción dualista y teísta del universo, el dualismo empírico que existe entre el sujeto y el objeto se basan en un dualismo de tipo metafísico. Dicha concepción del universo conserva la diversidad metafísica esencial del pensamiento definitivo. Este reside en la divinidad, que es la fuente común de la idealidad y realidad del pensamiento y el ser, como causa creadora del universo. Dice que Dios ha coordinado el reino ideal y el real de tal suerte que ambos concuerden y exista una armonía entre el pensamiento y el ser. Para Baruch Spinoza existe una sola sustancia infinitiva, Dios, que contiene todo lo que hay en el universo. Esta sustancia, por el hecho de ser infinitiva, contiene una infinidad de contribuyentes de sus sustancias. Entre todos los atributos de Dios conocemos dos, espiritual y materia. No era desacostumbrado definir a Dios como ser espiritual. Lo que sí es a la vez nuevo y revolucionario es definir a Dios a la vez como ser espiritual y material. El mundo concebido por Spinoza era unitario, invariable, eterno. Este es el marco para una moralidad serena, estoica y contemplativa. En conclusión, nosotros hablamos sobre el problema general del conocimiento. Consta de 3 subtemas: la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento y la esencia del conocimiento. En la posibilidad del conocimiento habla sobre el dogmatismo, el excepcionismo, el subjetivismo y el relativismo, también de el pragmatismo. Bueno, en todos estos dice que la verdad no existe, ni la verdad del conocimiento, ni la verdad en las creencias, que las creencias son falsas, que no hay verdades. Mas, sin embargo, hay una tercera posición que resolvería la antítesis en una síntesis. Esta posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo se llama el criticismo. Esta comparte en el dogmatismo la confianza en la razón humana. El criticismo está convencido de la posibilidad del conocimiento y de que hay una verdad. Bueno, en el origen del conocimiento habla de el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el a priorismo. En todas estas son el camino al origen del conocimiento. Todos estos llevan al conocimiento. Bueno, también en esencia el conocimiento habla sobre las soluciones premetafísicas. Estas hablan de que la verdad no existe, de que la verdad no es por creencia. En las soluciones metafísicas habla del realismo, el idealismo y el fenomenalismo. Estas afirman que la verdad de las creencias o del conocimiento pueden existir. En las soluciones teológicas también nos dice que estas son por creencias, el conocimiento existe por las creencias. Bueno, nosotros le agradecemos mucho por su atención.